La semana pasada ya habíamos comenzado un poco con una introducción general sobre el porqué de estos documentos y el capítulo, la introducción del capítulo primero. Ahora nos corresponderá en algunas cuestiones que nos plantea el capítulo segundo y tercero, que tal vez son los más amplios, y por eso mismo necesitamos tal vez no entraremos a la mucha generalidad, porque obviamente no lo abarcaríamos todo, si es posible, pero por lo menos generalidades que nos queden claras por dónde va la cuestión que el Papa quiere plantear. Este capítulo segundo él lo titula "En la crisis del compromiso comunitario", y el Papa comienza aquí pidiéndonos que nos fijemos cómo estamos en un mundo que tiene grandes virtudes, pero también un mundo que tiene sus crisis y sus grandes dificultades hoy. Y cómo a estas crisis, dificultades, problemáticas del mundo moderno, dice el Papa, tenemos que intentar dar una respuesta desde el Evangelio. Él llama esto, en el número 50, el discernimiento evangélico. O sea, no es discernir los problemas en el mundo moderno desde cualquier óptica, porque hay muchas ópticas, las ideológicas, las políticas, las científicas, y cada una de estas ópticas aporta lo que puede aportar, con mayor claridad o menor claridad. La visión que nosotros como cristianos debemos tener parte del discernimiento desde el Evangelio. Aquí se le nota un poco lo jesuita. Recuerden que los ejercicios espirituales o la espiritualidad ignaciana en general plantea siempre el tema del discernimiento, o sea, discernir. No irnos de buenas a primeras a condenar algo, ni irnos de buenas a primeras a aceptar algo, sino vamos a discernir qué de bueno hay en esto o qué de negativo hay en lo otro y aceptarlo si es necesario o rechazarlo si no es necesario. Y por eso el Papa dice, yo no pretendo responder ni dar soluciones de todo. Dice, ojalá cada conferencia episcopal, o por regiones o por continentes, también se plantee la necesidad de hacer el propio discernimiento a la luz de las realidades particulares. En muchas cosas, Europa y América se pueden parecer, en otras no. Entonces es necesario hacer ese discernimiento a cada lugar. Pero si es el Papa, hay un problema o hay una cuestión grave que nos debe preocupar a todos en lo que él llamará los desafíos del mundo actual. ¿Qué desafíos se nos presentan para el anuncio del Evangelio? Y el primer gran desafío que el Papa propone es una economía que llama de exclusión. Claro, este tema económico es siempre un tema muy complicado, ¿verdad? Sobre todo cuando de economía puede hablar el que no es experto en la materia, pero que no ve el tema económico desde la cientificidad de la economía, sino desde la ética. Y el Papa lo que hace es una lectura de la economía, no desde el mecanismo propio de la economía, si está funcionando o no, que eso solo lo sabrán los que saben de eso, como decir ellos también, y el discernimiento que toca hacer desde el Evangelio, entonces el discernimiento desde la ética. Y el Papa comienza con una cuestión muy dura, que le ganó unas grandes críticas en muchos economistas y gente muy conservadora, políticamente hablando, sobre todo en los Estados Unidos, porque parte del tema, no matar, es un mandamiento fundamental. Cuando excluimos a algunos, los estamos matando. Esto es muy duro. Esto es muy duro y esto le ganó en los Estados Unidos, como le digo, grandes cuestiones. Porque dice el Papa, hoy ya el problema no es que algunos seres humanos son explotados, es que algunos seres humanos simplemente son desechos, son sobrantes de la sociedad. Esto es muy duro, porque hace unos años, recuerden los 60 y para atrás, un poquito para adelante, desde el marxismo se hablaba de los explotados, del explotador y el explotado. Ahora dice el Papa, no, es que ya ni siquiera mucha gente es explotada, ahora mucha gente es simplemente sobrante, son excluidos, son desechados, o sea, son desechos de la sociedad. Esto es complicadísimo porque entonces, ¿cómo puede ser
que existan grupos humanos que simplemente para los demás son desechos. Ni siquiera los explotamos, ya ni siquiera interesa eso. Pensémonos en ciertos niveles de pobreza en África, en Asia, en algunas regiones de América Latina, donde mucha gente simplemente está en este nivel de los desechables. Que si se mueren por miles, la verdad no va a ser fácil. Esta actitud no solo es poco cristiana, sino que encima también es poco humana. Por aquí llama la atención el Papa también sobre la idolatría del dinero. El dinero es para lo que es, sirve, es útil, pero no podemos sustituir a Dios por el dinero. La idolatría del dinero, la minimización del dinero, lleva a convertirnos siempre en seres que se empobrecen. Y es lo contradictorio. Si el dinero debería ser una ayuda, el dinero termina empobreciéndonos. No económicamente, sino en la dignidad, en la capacidad de relación, en la capacidad de amar. Nos metemos mucho dentro de este mundo y nos volvemos muy egoístas. Por eso el papel del dinero, dice el Papa, debe ser servir, no gobernar. El dinero debe servir y no gobernar. Por eso dice el Papa, ama a todos, ricos y pobres, pero tiene obligación en nombre de Cristo de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos y promocionarlos. Y es que hasta por una cosa, imagínense ustedes de puro sentido común. Si el número, como dice el Papa, de los desechables en el mundo crece, ¿qué va a pasar dentro de unos años? Estas masas se volverán contra sus amos, ¿verdad? Hasta más caro va a salir, porque las revoluciones, lo único que han dejado es un pozo de sangre final. Entonces, si queremos una transformación auténtica del mundo, comencemos por ayudar, respetar y promocionar a la gente. Porque en la medida en que esto se logre, que existe una verdadera promoción humana, no solo disminuye la miseria, que es el gran problema humano, porque el problema no es la pobreza. La pobreza se puede vivir dignamente. El problema en el mundo es la miseria. La pobreza nunca ha sido un problema y no debe ser un problema. Porque la pobreza incluso es un signo. El problema es la miseria. Porque la miseria es menos. La miseria atenta contra la dignidad de la persona. Por eso el Papa insiste en que se deben hacer verdaderas reformas financieras, pero no a partir de criterios economicistas, ideológicos o políticos, sino a partir de criterios auténticamente humanos. O sea, el criterio de la economía y de la ciencia y de todo debe ser la persona. Si no es la persona, andamos mal. Obviamente todo esto, dice el Papa también, genera violencia. El otro gran problema de nuestro mundo. Se reclama más seguridad porque la violencia crece. Y la violencia crece porque los otros problemas también van creciendo. Los mecanismos actuales de la economía promueven el consumo, no la solidaridad. Y esto genera a las largas más violencia. Pero también hay otros grandes desafíos culturales que se nos presentan. Y estos desafíos culturales, dice el Papa, algunos de ellos tienen que ver en primer lugar por la excesiva importancia que damos al exterior, a lo inmediato, a lo visible, a lo superficial. Nuestro mundo es un mundo que se ha convertido en un mundo muy superficial. Vivimos moviéndonos en una atmósfera de superficialidad. O sea, ya ir a lo profundo cuesta. Incluso porque ni siquiera estamos ya acostumbrados a ser capaces de ir a la profundidad, a lo esencial de las cosas. Por eso, dice el Papa, la fe católica plantea en muchas partes un gran desafío. ¿Por qué? Porque frente a los fundamentalismos y a tantos problemas religiosos de hoy, el catolicismo puede perfectamente demostrar la autenticidad de una religiosidad racional, no de una religiosidad que vive de la mera apariencia o de actitudes en el fondo que son poco racionales y por tanto inhumanas. Aquí el catolicismo tiene mucho que decir. Para que el proceso de secularización
no termine por invadir la conciencia de las personas. Cuando el proceso de secularismo invade la conciencia, lo vamos perdiendo todos. Al final nos quedamos sin sentido. Y no importa que el catolicismo sea una minoría en el mundo, en el fondo tiene que ser la minoría capaz de transformar, o sea, la sal que le vuelve a dar sentido y sabor auténtico a la humanidad. Por eso es necesario del Papa redescubrir la familia como base fundamental de la sociedad y redescubrir a la familia para que por la familia se salve la sociedad. Si salvamos la familia, salvamos a la sociedad. Si perdemos a la familia, indiscutiblemente perdemos a la sociedad. Porque nuestro mundo, en su posmodernismo, tiende a naturalizar estos vínculos de familia. Imagínense que la misma amistad de nuestro mundo corre el riesgo de perderse. Que ya no hay amigos, todo es tan superficial. Todos los vínculos son tan inestables, tan superficiales, que la misma amistad no se considera. O sea, la fraternidad se ha perdido. ¿Y por qué perdemos la fraternidad? Porque dejamos de considerar que tenemos un padre común. Entonces se cumple un poco aquello de Sartre. El otro es mi enemigo. Y entonces o lo destruyo o me destruye el primero. Y Sartre iba más allá, porque decía, los cristianos han inventado el amor para justificar la destrucción del otro. Esto es terrible, ¿verdad? Esto es terrible, pero nuestro mundo va un poco en esa dirección. Por eso el Papa plantea que todos estos desafíos culturales, urbanos, de la ciudad, de las culturas en movimiento, de las geografías humanas, todas estas cuestiones debemos iluminarlas a la luz del Evangelio para que con el discernimiento evangélico veamos lo que de positivo hay en la ciudad, sobre todo en las megaciudades, ¿verdad? Que cada día crecen más y que cada día plantean más la indiferencia. Acuérdense con el huracán aquel de hace unos años que afectó Nueva York, ¿verdad? Que la gente se quedó en Nueva York los otros días sin luz. Entonces, los grandes edificios, ahí los alrededores del Parque Central y todo aquello de Nueva York, en el piso 40, en el piso 30, en el piso 20, muchas veces hay personas solas, parejas de ancianos, solos, ahí solos, absolutamente solos. No funcionaban ascensores, no funcionaba la luz, no funcionaba nada. Y como las iglesias se organizaron y llevaban alimento o lo necesario a aquellas personas, pero el temor de muchos de abrir la puerta, porque no sabían lo que está pasando. Era la indiferencia, el miedo en las megaciudades, ¿verdad? Que ya nosotros eso nos está invadiendo de alguna manera también, ¿verdad? Ahora no hay que salir de la casa ni para ir a la carnicería, ¿verdad? Con la computadora se ordena todo y no hay ni siquiera que ver a que lo dejen en la puerta de la casa, porque se paga con la tarjeta por internet, lo llevan, lo ponen en la puerta, no tengo que ver a que lo puso, simplemente después abro y lo recojo, ¿verdad? La modernidad nos ofrece tantas cosas que facilitan la existencia, pero a la vez nos puede deshumanizar, ¿verdad? Ese es el gran riesgo. El mundo automatizado de hoy, corremos el riesgo que nos robotiza a nosotros. Y este cuidado tenemos que tenerlo, o de lo contrario perderemos más que ganaremos. Por eso en la segunda parte del primer capítulo el Papa nos llama a cómo responder, pero cuidándonos de las tentaciones que pueden tener los agentes pastorales. Una primera es negar la espiritualidad misionera, o sea, la misión como la salida que decía ya en el primer capítulo. Porque hoy estamos muy preocupados de nuestros espacios, de nuestra autonomía. Entonces, cuando sentimos que alguien se mete o que haya que entrar en relación y perder mi autonomía, eso nos preocupa y eso quita, de alguna manera, la posibilidad de saber
que la iglesia es misión y que debemos salir de nosotros mismos para ir más allá. Corremos el riesgo de quedarnos en un estilo espiritual del relativismo doctrinal. Pero también cuidado, porque nos podemos caer, dice el Papa, en la asedia egoísta. Estoy muy ocupado de mis talentos, de mi grupo, y el resto de la iglesia no me preocupa. Esa es una tentación de todos. Y la tentación que ustedes tienen que evitar, que son tan cursillistas que el resto de lo que pasa en la iglesia no les importa. ¿No? Es en nuestro ahí donde vi, donde aprendí, donde veo muchas cosas, pero con la habilidad de salir también, de darme cuenta de lo que hay en la iglesia. Algunos caen, dice, en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. O sea, el riesgo de tenemos un proyecto tan alto, que ni realizamos ese proyecto ni hacemos nada más. Porque mientras se consigue realizar aquel gran proyecto, no se realizan algunas otras pequeñas cosas. Un inmediatismo que puede ser peligroso para el agente de pastoral. La tentación, dice el Papa más abajo, de apegarse a una tristeza dulzona sin esperanza que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. El grupito y nada más que el capricismo, y no somos capaces de ir más allá. Por eso dice el Papa que evitar también un pesimismo estéril. Ciertamente hay cosas que no están bien, ciertamente hay situaciones difíciles en la iglesia, dice, pero una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Así lo dice el Papa. Ciertamente hay dificultades, hay problemas, no vamos a negar, pero tampoco para que no veamos un cierto optimismo. El cristianismo, por naturaleza, tiene que ser optimista. El cristianismo no puede ser pesimista, porque si creemos en la resurrección, ¿cómo podemos ser pesimistas? Es un absurdo, es una contradicción, pero es una tentación en la que podemos caer, en una desertificación espiritual de las sociedades sin Dios, de las sociedades sin raíces cristianas, que pueden terminar afectándonos a nosotros. Por eso, dice el Papa, es necesario que digamos sí a las nuevas relaciones que genera Jesucristo. O sea, Cristo no vino para encerrarnos, Cristo vino para que nos abramos a los demás. El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con la presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con la alegría que contagia. O sea, en Cristo salimos al encuentro de los demás, a pesar de todo, para descubrir el rostro del otro. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. Hoy justamente la iglesia está celebrando la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? El 25 de marzo, 9 meses antes de la Navidad. Bueno, ahí está el punto. La encarnación de Cristo nos habla de la ternura de Dios, del Dios que no se queda encerrado en su gloria, sino del Dios que viene a nosotros y haciéndose indefenso con nosotros, nos habla de la ternura, revolución de la ternura, dice el Papa. Sí, claro, si nosotros, parece que esta palabra a veces tenemos miedo de revolución, sobre todo desde que los marxistas se apropiaron de ella. No tiene por qué los marxistas ser dueños de esa palabra, ni las izquierdas son dueñas de la palabra revolución. El cristianismo mismo comenzó siendo la gran revolución, la revolución del amor, de la igualdad, de la fraternidad. O sea, no hay revolución más auténticamente revolucionaria y transformadora que el cristianismo. Entonces no dejemos que de esa palabra se sigan adueñando los marxistas, porque no llegamos en una parte, ¿sí? En la parte 89, yo quisiera que usted me explicara un poquito más de esa palabra inmanentismo. No entiendo bien.
Sí, no estamos en ese número. ¿Dónde está? 89. Sí, el aislamiento, que es una traducción del inmanentismo. Inmanente es estar en las realidades distinto de lo trascendente. Dios es el trascendente. Esta realidad nuestra es la realidad del inmanente, digamos, temporal. Inmanentismo es cuando llevamos esto al extremo. Entonces, negamos lo trascendente y nos quedamos en un mundo puramente inmanentista, tan terrenal, que terminamos aislándonos de todo. Y se puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios. Hay una autonomía justa del ser humano. La falsa autonomía es aquella que excluye a Dios. Pero puede también encontrar en los religiosos una forma de consumismo espiritual. Vean la vuelta a lo sagrado de muchas experiencias que en el fondo no son experiencias religiosas auténticas. Por ejemplo, la nueva era. La nueva era se caracteriza por tener a Dios, que no es nuestro Dios, pero es un Dios que no me exige, no me pide, no hay compromiso, es un inmanentismo, nos lleva a hacer de las cosas Dios. Entonces, con que medite en mi cuartico, con incienso traído de la India oliendo a azafrán, o a marihuana, ¿sabes qué? Con que yo me concentre y piense en la divinidad y con que mi corazón se extienda sentimentalmente, amando a todos, pero sin preocuparme por ninguno, ya nos sentimos bien. Ya medité, ya me siento contento, feliz. Es un Dios terrenal completamente. Es un Dios absolutamente inmanentista. No es el Dios que me lleva a ver al otro, a descubrir al otro y a preocuparme por el otro. No, la religión es intimismo, ¿verdad? Ya yo medité, ya hice mi ejercicio, ya estoy feliz. Qué bueno que soy. Y encima, sí, ya tiene paz interior. Encima le da por el ecologismo, no por la ecología sana, sino por el ecologismo, que es idolatría de la naturaleza. Entonces prefieren ir a abrazar un árbol que abrazar a una persona. Claro, es que abrazar un árbol no tengo ningún compromiso, empezando que el cabrón algo me siente. ¿Verdad? O hablar con los perritos, ¿verdad? Y sentir que aquella ternura con esa guante, ¿verdad? Pero vas a la par un piojoso, un mocoso piojoso, con las carteras afuera, y eso no provoca la más mínima reacción en nada. Es terrible, ¿verdad? De las otras especies nos preocupamos hasta porque se va a extinguir una condenada rama del Amazonas que no sé para qué diablos servirá. Pero es una preocupación porque se van a extinguir, pero es una cosa terrible, ¿verdad? Sí, pero los 100.000 o 200.000 abortos diarios en la mitad del mundo no mueven nada. Es que no mueven nada. Es terrible, ¿verdad? Cuando ya la especie humana no se conmueve ni del mal de la propia especie, tenemos que preocuparnos. Algo está pasando y es algo muy serio. Por eso tenemos que buscar, dice el Papa, los modos adecuados para responder a la sed de Dios de mucha gente. Hay mucha gente que está muy alienada, porque encima les podemos presentar un Jesucristo desencarnado, un Jesucristo sin sentido, una iglesia espiritualizada, pero no una iglesia que ofrezca una verdadera espiritualidad. Tenemos que ofrecer, dice el Papa, una iglesia de una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida, de paz. O sea, si el Evangelio no nos libera, si el Evangelio no nos ayuda, estamos fregados. ¿Cuál es el riesgo que corremos muchas veces? Que
que nuestros traumas encuentran en una aparente religiosidad su sentido. Porque entonces nos volvemos en aquellos que mutuamente nos incensamos en nuestros traumas, en nuestros complejos, y estamos todos felices echándonos incienso unos a otros. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio tiene que ser como el Evangelio del domingo, ¿verdad? La samaritana fue a buscar el agua a mediodía. ¿Por qué a mediodía? Las mujeres buscaban el agua o en la pura mañana o en la pura tarde, cuando estaba fresco. ¿Por qué la samaritana fue a mediodía? Para esconderse. ¿Cómo esconderse a mediodía? Sí, porque a mediodía no va ninguna otra mujer al pozo. Y como si Sicar era un pueblo muy chiquillo, pueblo pequeño, infierno grande. Como la samaritana tenía la vida que tenía, para que no la juzguen, ni la critiquen, ni la señalen, entonces va a mediodía. Se está escondiendo a mediodía. Por eso dice San Juan que cuando el Señor le hace ver claramente, llama a tu esposo porque no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No es que no tengo esposo. Sí, claro, le dice. Y los hijos que has tenido tampoco. Ese es un profeta. Y aquella mujer empieza a iluminarse. Después dice San Juan, dejó el cántaro, se fue. Y le dijo a los del pueblo, vengan, encontré a uno que me ha dicho quién soy. De los que ella se escondía, ahora va y les anuncia, encontré al que me dijo quién soy. O sea, solo cuando nosotros nos enfrentamos con Cristo y nos hace ver realmente quiénes somos, es cuando empezamos a transformarnos. Y aquella mujer, como era, luego se convierte en anunciadora del Evangelio. Y la gente del pueblo, que seguro la despreciaba y todo lo demás, luego le dice, ya no creemos solo porque Él te dijo lo que eres. Creemos porque nos hemos dado cuenta que eres el Salvador del mundo. O sea, si al Cristo que proponemos es un Cristo descafeinado, ¿qué sentido tiene presentar ese Cristo? Pero porque como ahora todo es light, Cristo también va a ser light. No se puede. Cristo no puede ser light, porque entonces deja de ser quien es. Y deja de hacernos respuesta a nosotros, ¿verdad? Por eso hay que evitar la espiritualidad de bienestar, sin comunidad. Yo estoy contento conmigo, mi Dios, mi vida, Dios mío de mi vida, de la vida nada más, de la demás no me importa, ¿verdad? Entonces es una forma de perdernos más que de ayudarnos. Una falsa fraternidad podemos construir, una falsa contemplación. Cuando Cristo nos propone la mística y la contemplación, pero de cara al prójimo. Los monjes de clausura, o las monjas de clausura, no están ahí para huir del mundo, sino que están ahí para estar más cerca de nosotros. Pero cerca ¿cómo? Con la oración. Si la oración no eleva, ¿qué sentido tiene la vida entonces? Por eso dice el Papa que hay que evitar una mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Es buscar en lugar de la gloria del Señor la gloria humana y el bienestar personal. O sea, en el fondo como los fariseos. Una fascinación del gnosticismo, de querer conocer cosas que nadie sabe qué son. Una fe cerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o determinado razonamiento. También hay que evitar el neopelagianismo autorreferencial y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros. Esto tenemos que evitarlo. Convertir el cristianismo en una especie de gnosticismo. Nosotros, los puros, los perfectos, los que conocemos los misterios, y el resto del que está allá afuera, la gradería solo, no conoce nada. Pero también evitar el neopelagianismo. Nosotros somos la referencia porque somos perfectos y superiores. Por eso evitar esa mundanidad, dice el Papa, que puede permanecer en nosotros. Así como evitar la para llevar adelante la evangelización.
Antes se pensaba que era asunto de curas y monjas, nada más. Hoy sabemos que tiene que ser asunto de nosotros. Por eso tenemos que curarnos en esto en la Iglesia en dos extremos que son igualmente peligrosos: en la clericalización de los laicos y en la laicización de los clérigos. ¿Verdad? O sea, no podemos confundirnos. El sacerdocio ministerial es el que es y no puede ser otra cosa. Y el laico es quien es. No es oposición. O sea, el clero no tiene por qué mangonear la Iglesia. El clero es servicio a la Iglesia. Durante mucho tiempo pensamos que era la actitud de mando. Y esto es un problema. En la Iglesia el ministerio es para servir, no para mandar. Esto tenemos que ir entendiendo poco a poco. Pastor no es el que manda. Pastor es el que guía, acompaña, propone, no el que manda. Todavía en esto somos muy clericalistas todavía. No hemos logrado superar eso. Entonces el Papa le ha dado tanto garrote incluso a ciertos modos de los obispos, ¿verdad? Obispos príncipes. En otra época fueron necesarios, hoy ya no. Hoy el obispo tiene que estar cada día más cercano. Cuando un obispo camina por la calle, nadie lo conoce. Si no va con todos los aparejos, ¿verdad? Y nadie lo conoce, eso debería preocupar. Al obispo debería preocupar. Porque quiere decir que no es una figura visible para la gente. Francisco, cuando era cardenal de Buenos Aires, viajaba en el metro o en el bus con todos los demás. En una reunión con unos sindicalistas o no sé qué fue, que fue a darles un mensaje, un sindicalista bastante rojo le dijo: permítame que le diga una cosa, pero yo no creo en lo que usted dice por el discurso o el mensaje que va a dar, sino porque ahora, cuando veníamos en el bus, usted venía sentado entre nosotros también. Y hasta ahora que lo veo, caigo en la cuenta de que usted venía en el bus también. Esto es interesante, ¿verdad? El arzobispo, cardenal arzobispo de Buenos Aires, que la gente se lo encontraba caminando por la calle y que se lo encontraba en el mismo bus. Esto es interesante, ¿verdad? Esto tiene que llamarnos a los cleros, al clero nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? ¿Cómo vivimos nuestra condición de clérigos en la Iglesia? ¿Como desconocidos o como príncipes? Es una cosa muy exigente, que claro, el Concilio Vaticano II ha hablado del tema, pero lo que pasa es que 50 años después no hemos entendido mucho todavía. Después la otra cuestión es el papel y la importancia de la mujer en la sociedad. O sea, lo que Juan Pablo II llamaba el genio femenino. O sea, la mujer tiene un algo que la mujer es capaz de transformar la sociedad. El problema es cuando la mujer se masculiniza, ¿verdad? No en el sentido de que hagan ejercicios y deportes masculinos. Bueno, ahora ya no se puede decir eso igual, porque lo acusan a uno de ser contrario a la ideología de género, ¿verdad? Pero lo propio de la mujer, la riqueza de la mujer y la fuerza de la mujer para salvar la sociedad, sin que eso signifique abortar en cuestiones como el sacerdocio, que ya el Papa dijo ese tema fue cerrado y que se quedó cerrado. Porque este no es un problema de poder, es un problema vocacional, y parece que las reivindicaciones de la mujer, la Iglesia las asume, pero no como una cuestión de superioridad así, como muchas veces lo ve el mundo de hoy, sino desde otras perspectivas, o sea, desde las perspectivas de la teología, desde la perspectiva del amor, del servicio más auténtico. ¿Por qué Cristo no hizo a su papá obispo de Roma? Porque el sacerdocio no es una cuestión de privilegio, debería ser una cuestión de identificación con Cristo, a pesar de nosotros mismos los curas, ¿verdad? Es interesante este tema, ¿verdad? Luego el tema de la juventud, hacia dónde caminan las pastorales juveniles, dirá el Papa, ¿verdad? Es
están haciendo? Y el tema de los seminarios, ¿verdad? Que ayuda en una cosa. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, menos por inseguridades afectivas, búsquedas de poder, glorias humanas o bienestar económico. El Papa está notando un tema muy difícil, muy duro. Se puede meter al seminario por muchas de estas razones que no son auténticas entonces. Por eso el discernimiento nos debe ayudar en todo eso. ¿Cómo superar estos desafíos? Seamos realistas, dice el Papa, hay que superarlos, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar las fuerzas misioneras. A pesar de que no todo esté perfecto, tenemos que ser optimistas porque creemos en el Evangelio, porque creemos en la encarnación y en la resurrección. Pues el capítulo 3 nos propone el anuncio del Evangelio. Ir por todos, ir a todos, redescubrir que todos estamos llamados y urgidos, que la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida del Evangelio. O sea, la iglesia no tiene por qué ser el lugar del señalar, del condenar, del marginar, del destruir, sino del perdón, de la acogida, del amor, del vivir, de alentar a vivir. En un mundo cuando nos desecha, si puede, en un mundo donde el odio priva, donde nadie es acogido ni amado, el cristiano tiene que ser otra cosa. ¿Verdad? Por eso en un mundo de tantos rostros, en un mundo tan plural como el de hoy, tenemos que saber vivir la auténtica fidelidad del Evangelio para que las distintas manifestaciones cristianas y las distintas manifestaciones según el Espíritu podamos responder. La evangelización dice, reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocórdico. O sea, porque en la Iglesia hay muchas experiencias. Hay cursillos de cristiandad, hay catecúmenos, a pesar de que son medio sectarios a veces, y hay Opus Dei, y hay esto, y hay lo otro, y hay lo otro, y hay lo otro. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es monocultural. En las culturas se impregna también. Y una es la expresión del cristianismo en Japón, y otra es la expresión del cristianismo en el Congo, y otra es la expresión del cristianismo en América. Y todo eso enriquece al cristianismo. No tenemos un solo corazón, tenemos muchos corazones, porque el cristianismo es la expresión de la riqueza auténtica y verdadera. Por eso tenemos que saber que todos nosotros bautizados, desde el primero hasta el último, actúa en él la fuerza santificadora que nos impulsa a evangelizar. O sea, discípulo y misionero no puede ser solo el clérigo. Discípulo y misionero tiene que ser todo cristiano bautizado, que tiene la fuerza para evangelizar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Redescubrir a Cristo en nosotros. ¿Cómo? La piedad popular, que es el Papa. La piedad popular es una gran riqueza que hay que constantemente estar reformando para descubrir su riqueza. Porque de lo contrario corremos el riesgo de que nos quedemos en la superficialidad de estas cuestiones y no lleguemos a nada. Pero el Evangelio se tiene que comunicar persona a persona. Cada uno de nosotros, convencidos del Evangelio, debemos llevar el Evangelio a los demás. En la predicación de persona a persona. Y no porque nos montemos en el bus, en el taxi, y le empecemos a hablar al chofer de Cristo y de esto y de lo otro, sino en actitudes. A veces demostraremos ser más cristianos sin hablar de Cristo, pero demostrando a Cristo en la vida. Y esto claro que es gente difícil, pero es parte de este carisma novedoso de este Evangelio. Debemos que llevar el Evangelio a dónde, dice el Papa, a la cultura, al pensamiento, a la educación, a todos los ámbitos. Y plantea una cuestión, el número 2, es muy exigente,
para los clérigos, y es el tema de la homilía. O sea, para el Papa la homilía tiene verdaderamente que transmitir a Cristo. Y da un montón de ejemplos y cosas de cómo debería ser esa homilía, dirigida a la persona, dirigida en el mundo de hoy, en la actualización. No es repetir lo que la lectura dice, es decirnos qué es lo que la lectura nos está proponiendo a nosotros hoy, ¿verdad? Esto es complicado, sobre todo si no se prepara la homilía, de la necesidad de la homilía, que parte también dirá de la lectura espiritual. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me sugiere este texto? ¿Y cómo puedo ayudar con este texto a convertirlo en riqueza para los demás? Porque se trata de oír las inquietudes de los otros, del pueblo de ese Pablo, desde el discernimiento evangélico escuchar, con todos los recursos pedagógicos que podamos utilizar hoy, sin caer en la chabacanería, ¿verdad? Y además con el debido cuidado. En alguna parte le dio el cura por vestirse de Superman o del hombre araña para hacer atractiva la liturgia a los niños. Eso pierde sentido. Pierde sentido. Porque el lugar de Superman o del hombre araña es otro, no es la iglesia. Cuando no distinguimos en los ámbitos, corremos el riesgo de perdernos. La iglesia no es más cercana porque cantemos cha-cha-cha. La iglesia es más cercana porque proponemos la exigencia del evangelio. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y luego propone como la catequesis y el anuncio de la iniciación, la distagogía, deben llevar verdaderamente a redescubrir, dice, el camino de la belleza. ¿No se han fijado, no han visto en internet el papel de una monja hace unos días en Italia, en ese programa de voz, en La Voz? Sor Cristina, no sé qué se llama. Si no lo han visto, se lo recomiendo. Es interesante. A mí me llamó poderosamente la atención la reacción, no solo del público, porque la voz de esa monja es impresionante, ¿verdad? Yo busqué la canción original de aquí en la carta de la negra en Estados Unidos. Yo creo que tiene mejor voz la monja que la negra. Es impresionante. Pero a mí me llamó la atención la reacción de los rockeros estos que estaban ahí, sobre todo uno tatuado de arriba abajo, ¿verdad? Interesante, cómo ese hombre llora. Llora literalmente, se conmueve literalmente. No solo por la voz, sino porque además es una religiosa. Otra de las que estaban ahí le dice, ¿pero qué piensa el Vaticano de usted? Dice, no sé, el Papa Francisco nos ha dicho que evangelicemos. Yo tengo un don, yo lo doy, evangelizo con ese don. Yo pensaba, eso es el tema de la belleza, aquello de Dostoyevsky, la belleza es atraer del mundo. O sea, no es que todas las monjas tengan que irse a cantar, porque ellos no se cantan nada. Pero ¿de qué se trata el asunto? Se trata de hacer ver que el cristiano es un ser normal, que puede admirar el arte y la belleza, y que por el arte y la belleza puede anunciar también a Cristo. Sobre todo en un mundo como el de hoy, en el que parece que no queda espacio para la persona, ni queda espacio para la pedagogía de la belleza. En un mundo así de complejo y de difícil, los cristianos tenemos mucho que hacer. Si esa monja puede cantar así de bien y conmover a esos rockeros duros, que en el fondo están sedientos de Dios, y ella haciendo lo que hizo, le puede hacer ver a miles que ser cristiano no se trata de ser mojigato, medio estúpido, medio loco, sino todo lo contrario. Entonces por ahí esta parte del tema de la belleza que el Papa también propone. Pero esto lo logramos ¿cómo? Solo cuando todos volvamos a redescubrir a Jesucristo.
Jesucristo y a descubrir las Sagradas Escrituras también. Decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso nuestra lectura espiritual y nuestra relación con el Evangelio nos tiene que llevar a conmovernos a descubrir a Cristo. La lectura del Evangelio del día, la lectura de la meditación del Evangelio del domingo. El Evangelio del domingo y la Samaritana es impresionante. Estos 3 domingos que quedan de Cuaresma nos presentarán esos 3 evangelios fuertes, ¿verdad? De Juan, Samaritana, el ciego del nacimiento y la resurrección de Lázaro. Esos evangelios fuertes que podemos meditar a lo largo de la semana. ¿Qué me dice el evangelio? ¿Qué me está indicando? ¿Cómo desconocer la Escritura es desconocer a Cristo? ¿Conozco los sentimientos, las reacciones de Cristo o no los conozco? Eso es lo que el Papa nos está invitando desde el principio, a renovar nuestro encuentro con Jesucristo. Y si no perdimos, a dejarnos encontrar por Él, a dejarnos buscar por Él y a dejarnos transformar por Él. Entonces, vean que estos 2 capítulos nos pone el Papa atentos de graves problemas, pero también como los graves problemas del mundo moderno tienen una solución, y esa solución se llama Jesucristo. Bueno, esos serían el tema de hoy. No sé si habrá alguna pregunta, alguna cosa, o estamos más o menos bien. Padre, hay 2 temas que al puro final de ese capítulo los menciona el Papa Francisco, que creo que de alguna manera cambia un poquito el paradigma que uno tenía. Habla de la catequesis, que dice que la catequesis debe ser querigmática. Antes como que dividíamos el asunto, primero el querigma y después la catequesis, como una formación seria, probablemente aburrida. Entonces es como un llamado a que los catequistas de alguna manera sean también querigmáticos en su anuncio. Sí, o sea, a renovar todo desde el anuncio primero y fundamental. O sea, ¿cómo puedo yo anunciar que Cristo es mi Salvador si primero yo no vivo esta realidad en mi propia historia? Hoy que celebramos la encarnación, o sea, es el Dios eterno que ha hecho la historia humana. Es el Dios que camina con nosotros. Entonces, la historia humana ya no es una historia distinta de la historia de salvación. No hay más que una historia que la historia de salvación. No es que hay una historia profana por aquí y una historia de salvación que va por allá. La historia del ser humano se ha convertido en historia de salvación. Es ahí donde tenemos que preguntarnos. En mi historia personal, virtudes, defectos, complejos, traumas, y todo lo demás que Freud inventó, ¿cómo veo yo ahí palpable y presente esa historia de salvación? O sea, soy consciente de que Cristo verdaderamente me ha salvado, me quiere salvar de mí mismo en primer lugar. Cuando me doy cuenta de eso, puedo anunciar al Salvador, anunciar el mensaje principal: el Señor es mi Salvador. Pero tengo que creerlo. No sé si más o menos. Sí. Padre, y la otra cosa es que de alguna manera, en el caso del método de cursillos de cristiandad nos atañe, que nosotros le llamamos el proceso de poscursillo. O sea, una vez que la persona vive su cursillo, es un proceso de poscursillo, y él hace referencia a la importancia de esos procesos de acompañamiento en el crecimiento espiritual, que es algo vital. Es prioritario, sí, es vital, porque los grandes fracasos en la vida espiritual se dan porque no hay acompañamiento. No podemos caminar solos, necesitamos de otros que nos ayuden, porque de pronto estoy sintiendo que ya no puedo, que tengo mal, que me siento mal, que no doy, que esto, que lo otro, y el otro nos puede ayudar. Entonces eso pasa, tranquilo, siga para adelante. ¿Cuánta gente deja todo botado porque se empiezan a sentir mal? Y justamente está bien que se sientan mal,
porque es donde el bien está transformando al mal. Pero si no entendemos eso, si no nos comprendemos, nos dejamos solos, nos achantamos, decían antes, ¿verdad? Y mandamos el Evangelio de paseo, y lo que pasó, y faltó acompañamiento, faltó dirección, faltó luz, faltó guía. No podemos caminar solos. El Señor mandó a los discípulos mínimo de 2 en 2, porque uno solo es mal guía de sí mismo. Necesitamos la iglesia que nos ayude a conducirnos para descubrir el sentido de la vida. Gracias. Vamos. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias.